Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la sesión de clase número 5 de la unidad didáctica de técnicas de producción 2. El tema que vamos a tratar hoy día es cómo usamos la técnica esta de representación del diagrama de flujos para la producción o servicio de determinado producto. Entonces, generalmente para representar y analizar un proceso productivo, existen muchos métodos y a continuación vamos a estudiar uno que se usa mucho en lo que es la fabricación de elementos mecánicos, ¿no? O en cualquier proceso productivo, ¿no? Por lo complicado que este sea, generalmente puede ser representado por medio de un diagrama de procesos o un diagrama de flujo de procesos, ¿no? Con el objetivo de conocer, entender y analizarlo y también mejorar este proceso, ¿no? Es una manera práctica de poder analizar un proceso, si lo que estamos haciendo está bien y de qué manera podemos optimizarlo, ¿no? Entonces, el diagrama de flujo de procesos generalmente es una de las formas básicas que en el proceso utiliza generalmente una simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas, ¿no? O las operaciones que vamos a llevar a cabo para fabricar determinado producto o para realizar determinado servicio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la forma de una flecha, ¿no? Que está de color rojo, que está de color rojo. Esta flecha generalmente nos representa la actividad de transporte. El círculo, que está de verde, ¿no? Nos representa una operación. El cuadrado nos representa una inspección. El cuadrado con un círculo, ¿no? Circunscrito dentro del cuadrado, pues es una operación inspección. La forma de una D significa que es demora, ¿no? Y la forma triangular generalmente nos representa este, un almacenaje, ¿no? Un almacén, ¿no? Esta es la forma del triángulo, ¿no? El significado de cada uno de estos elementos que que hemos denominado. Por ejemplo, la operación. ¿Qué es la operación? La operación significa que se efectúa un cambio o transformación en algún componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos, o a la combinación de cualquiera de los tres, ¿no? Una operación es una actividad que generalmente efectúa el cambio o la transformación en alguno de los componentes del producto que se está fabricando, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos, o por la combinación de cualquiera de los tres. Este símbolo D, ¿no? Que está de color lila, significa demora, ¿no? Es la demora. Y se presenta generalmente cuando existen interrupciones o cuellos de botella en el proceso. Y hay que esperar un turno para efectuar la actividad correspondiente, ¿no? Y en ocasiones el propio proceso exige una demora, ¿no? Esta flecha de color rojo
nos representa el transporte. ¿Y qué significa el transporte? Dentro del diagrama de flujo, generalmente es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora, ¿no? Por ejemplo, si estoy fabricando determinado elemento mecánico, mediante un carrito transporto la materia prima, las herramientas, al puesto de trabajo que es el torno, ¿no? En el torno hago las operaciones respectivas, que pueden ser un cilindrado, un refrentado, ¿no? Entonces, luego esa pieza necesita otro proceso, que puede ser en la fresa, hacer, por ejemplo, si es un eje, hacerle un canal chavetero. Entonces, este elemento es transportado al siguiente puesto de trabajo, que es la fresa, donde se realiza la operación de ejecución del canal chavetero, ¿no? A eso se refiere cuando se dice el transporte. El otro símbolo que es el triángulo, que es el almacenamiento. El almacenamiento, ¿no? Es respecto tanto a la materia prima de los productos o procesos, o cuando también ya se ha terminado el producto. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a fabricar un eje, ese eje necesito materia prima, ¿no? Entonces, esa materia prima o ese elemento en bruto lo voy a sacar del almacén, ¿no? Y del almacén lo traslado a mi puesto de trabajo, ¿no? Lo mismo, una vez que culminé de ejecutar determinado producto, por ejemplo, me han dicho que haga un eje escalonado, ese eje escalonado luego necesito almacenarlo, ¿no? Y esto pasa al almacén de productos terminados, ¿no? A eso se refiere cuando este símbolo nos representa el almacenamiento, ¿no? Entonces tenemos operación, demora, transporte y almacenamiento, ¿no? Luego tenemos el siguiente símbolo del cuadrado que nos representa una inspección, ¿no? ¿Y qué es la inspección? Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una operación en transporte o una verificación de la calidad del producto. La inspección puede ser solo de forma visual, ¿no? O también determinada medida, ¿no? Por ejemplo, si una inspección, por ejemplo, si yo estoy fabricando un eje escalonado y necesito, ¿sabes? Este, verificar las medidas, si están correctas con lo que me está pidiendo el plano, entonces yo necesito hacer las mediciones correspondientes y decir que se encuentra dentro de lo especificado, ¿no? Eso es lo que se conoce como inspección, ¿no? Luego, una operación de inspección, que es la combinación de la operación e inspección, es cuando ocurre, cuando se efectúa simultáneamente dos de las tres acciones antes mencionadas, operación más inspección, ¿no? ¿Cuáles son las reglas básicas para la aplicación del diagrama de flujo de procesos? ¿No? Primera regla, comenzar en la parte superior derecha de la hoja y continuar hacia abajo y a la derecha o en ambas direcciones. Regla número 2, numerar cada una de las acciones en forma ascendente en caso de que existan acciones agregadas a la rama principal del flujo, ¿no? En el curso del proceso, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un cilindrado, esa será operación 1, ¿no? Si luego necesito hacer un referentado, esa sería la operación número 2, ¿no? Entonces va en forma ascendente, ¿no? Los diferentes procesos o operaciones que se realizan en el producto que estoy fabricando, ¿no? Asignar el número secuencial a cada una de estas acciones en cuanto aparezcan. En caso de que existan maniobras repetitivas, se formará un bucle o rizo y se hará una asignación supuesta de los números, ¿no? 3. Regla número 3. Introducir los ramales principales al flujo principal por la izquierda de este siempre que sea posible, ¿no? Hay procesos de fabricación donde hay un
hay un elemento principal, pero también, por ejemplo, hay procesos que son adicionales y esos procesos se van agregando al proceso principal, ¿no? 4, poner el nombre de la actividad a cada una de las acciones correspondientes, ¿no? Los tipos de diagrama de flujos. Los tipos de diagramas de flujo que se utilizan generalmente son diagrama, puede ser a la persona o al operario que está trabajando, como también puede ser diagrama de flujo, ¿no? Al material o al producto que se está fabricando, ¿no? Entonces, cuando se refiere a diagrama de flujo a la persona, queremos controlar si la persona está cumpliendo correctamente con el plan de producción. Entonces, queremos ver si está empleando los tiempos que son asignados para cada una de las operaciones. Entonces, ya es el diagrama de personas, ¿no? Y cuando queremos ver el desarrollo del proceso productivo del producto que estamos fabricando, ¿no? De la materia prima que le hemos entregado para que se fabrique determinado producto, ese diagrama de flujo es de materiales o de productos. El diagrama de personas, vamos a eso. El diagrama de persona, ¿no? Es un diagrama de una persona que es aquel mediante el cual se representa toda y cada una de las actividades que lleva a cabo un operario, ¿no? Al realizar un determinado trabajo. Y para un mejor desarrollo de cada una de estas actividades es necesario que elaborar este tipo de diagramas, ¿no? El verbo de la acción que se lleva a cabo esté conjugado con el tiempo presente, por ejemplo, corta, ¿no? Taladra, ¿no? Toma. Entonces, cada una de estas operaciones está ligada al tiempo que hace uso el operario para determinada producción de un producto, ¿no? Entonces, queremos ver cuál es la eficiencia de ese trabajador. Este se hace el diagrama de flujo pero ya en base al trabajador, a las operaciones que realiza el trabajador. Esto mucho se utiliza en las industrias y generalmente lo realizan los ingenieros industriales, ¿no? Es parte de la función del ingeniero industrial. Por ejemplo, el proceso de preparación de una hoja de triple para ser cortada en una sierra mecánica, ¿no? Inicia con la hoja colocada en el banco de trabajo y termina con la hoja siendo llevada a la sierra mecánica, ¿no? Diagrama de la persona. Operación número 1. El operador coloca la hoja de triple en el banco, ¿no? Luego, transporte 1 se traslada al almacén que está a una distancia de 10 metros, ¿no? Segunda operación, esta es una operación combinada, selecciona y toma la prensa, ¿no? Acá, esta operación selecciona la hoja de display, ¿no? Y toma la prensa, ¿no? Operación número 3, ¿no? Firma el vale de que está sacando esa materia prima, esa plancha, ¿no? Y regresa a su banco de trabajo. 4, coloca en la prensa, ¿no? Sujetando la hoja. Y 5, marca el corte con la hoja, ¿no? Quitar la prensa y luego coloca la hoja en el carro para llevarlo a la sierra mecánica, ¿no? A la sierra mecánica. O sea, acá termina el proceso, termina con la hoja siendo llevada a la sierra mecánica, ¿no? Y inicia con la hoja colocada en el banco de trabajo, ¿no? Como ven acá, están haciendo un análisis de las personas desde que sale del almacén el producto y lo colocan en el banco de trabajo, ¿no? Acá sigue otro proceso y es cuando la hoja está siendo llevada a la sierra mecánica, ¿no? Entonces, este es cuando hacen un análisis de diagrama de flujo de procesos, pero en este diagrama está
enfocado a la persona que realiza el trabajo. Diagrama de material. Ya hemos dicho, el diagrama de material es el diagrama de material o del producto, es aquel en el cual se presentan todas y cada una de las actividades que se hacen a un objeto durante un proceso de producción, ¿no? Ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Seguimos con la hoja de triple para ser cortada en la sierra mecánica, ¿no? Inicia el proceso con la hoja colocada en el banco de trabajo y termina con la hoja siendo llevada a la sierra mecánica, ¿no? Operación 1, la hoja es colocada en el banco de trabajo. Demora 1, espera mientras el operador va al almacén. Esta es operación inspección combinada, ¿no? Es sujetado por la prensa, ¿no? Luego es marcada por el operador. Acá se demora para que le quiten o para ser desmontada de la prensa. Y 4 es colocada en un carrito y es llevada a la sierra mecánica, ¿no? Entonces acá está enfocado el diagrama de flujo de procesos, pero con respecto al material que se está transformando, ¿no? Símbolos complementarios que generalmente se utilizan en los diagramas de flujo de procesos, ¿no? Acá nos muestra un flujo de entrada, un flujo de salida, ¿no? Acá tenemos un reproceso, ¿no? Es una operación 3, ¿no? Se ha esperado y de nuevo se regresa. Si es rechazado, regresa de nuevo para volverlo a hacer, ¿no? Un cambio de estado, ¿no? Cuando pasa de un determinado operación, por ejemplo, pasa al cromado, ¿no? Está siendo fabricado un evento y necesitamos cromarlo, pasa al cromado, ¿no? Flujo de salida, ya lo hemos dicho, la repetición de las actividades, ¿no? Puede repetirse o nos indica que se repite 3 veces estas actividades, estas operaciones, ¿no? Generalmente estos diagramas de flujo, ¿no? Se representan pueden representar también en diagramas de bloques, que es uno de los métodos más sencillos, es uno de los métodos más sencillos para representar un proceso, y consiste en que cada una de las operaciones ejercidas sobre la materia prima se encierran en un rectángulo. En ocasiones se utiliza otra figura geométrica y cada rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de flechas y que indican la secuencia de las operaciones como las direcciones del flujo, ¿no? Se acostumbra a comenzar de la parte superior de la superficie de trabajo y si es necesario se pueden agregar ramales al flujo principal, ¿no? Ejemplo, acá tenemos, ¿no? Entonces, este es por bloques, ya no es un diagrama de flujo, pero es una representación por medio de bloques, ¿no? Diagrama de recorrido del proceso también es otro diagrama que se representa de forma objetiva en la distribución de plantas, generalmente en edificios, ¿no? Donde hay que elaborar un diagrama del recorrido, identificando las actividades por símbolos y números y que corresponden a cada una de las áreas en las cuales se realiza el trabajo, ¿no? Para ver generalmente el recorrido de un proceso, ¿no? Y se pueden utilizar diversos colores. Generalmente todo esto del diagrama de flujo de procesos está normalizado, ¿no? Y entre las normas tenemos que el sentido del flujo se indica colocando periódicamente pequeñas flechas a lo largo de la línea de recorrido. La unión entre cada símbolo deberá ser a través de una línea recta o quebrada que no se debe trazar líneas curvas. No se deben atravesar muros, ventanas, etc. En cada caso de que se encuentren dos o más líneas cortadas en su trayectoria, se atravesará el cruce con el uso de una horquilla, ¿no?
ejemplo, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, fabricación de piezas especiales de acero, ¿no? Inicia con el descargado de barras de acero en el área de recepción y termina con las piezas de acero en el almacén del producto terminado, ¿no? Entonces, primera operación, barras desgrasadas, o sea, se les ha quitado la grasa a la barra, ¿no? Es una primera operación. Luego son transportadas al almacén en el carro de mano, en el carro manual, ¿no? Luego esperan en el almacén de barras. Luego es transportado a la cizalla mediante un carro de mano, ¿no? Segunda operación es esta barra cero es dejada en la cizalla. Operación 3, ¿no? Esta operación combinada. Estas barras son cortadas en 4 partes, ¿no? Y luego pasan a la prensa, ¿no? Entonces, este es un diagrama de flujo, ¿no? En este caso para fabricación de piezas especiales de acero, ¿no? Luego, continuamos. La barra es dejada en la prensa. Las barras son prensadas. Luego es transportada a la dobladora, ¿no? La barra es doblada, son dobladas. Luego pasa, es transportada al área de soldadura, donde esperan. Estas barras son soldadas, ¿no? Luego pasan al acabado, ¿no? Entonces acá ya tenemos el producto terminado, donde se realiza una inspección si cumple con los requisitos de, de los planos y del plan de producción, ¿no? Luego pasan a un desengrasado, luego son dejadas en el desengrasado, donde se realiza la quitada de grasa o se desengrasa. Luego pasan a un tanque primer, son bañadas con primer y luego pasan al horno, ¿no? Luego, en el horno son secadas, luego pasan al cuarto de pintura, ¿no? Donde hay una espera, son pintadas, ¿no? En el cuarto de pintura, luego pasan al horno, donde son secadas al horno, luego pasan al almacén y pasan al almacén, ¿no? Las piezas son almacenadas, ¿no? Hacemos un resumen de todas las operaciones que se han realizado, de todas las inspecciones, de todos los transportes y de todas las demoras, ¿no? Así como del almacenaje, ¿no? En total se han realizado 37 actividades. Hay otra forma también que se utiliza bastante, es el cursograma de flujo, donde generalmente es una matriz en la cual tenemos cada una de las operaciones y se van detallando las operaciones o los métodos de trabajo, ¿no? Y señalamos el tiempo y la distancia recorrida y alguna otra observación, ¿no? Y vamos indicando acá en cada una de estas figuras cuál es la operación que se está llevando a cabo, ¿no? Generalmente estos diagramas son utilizados para presentar en forma gráfica el recorrido del material, el producto o el operario de un edificio de más áreas de trabajo o más de un piso, ¿no? La simbología es la misma que utilizada en el diagrama de recorrido de procesos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, manufactura de ropa para damas, ¿no? Se inicia con las telas en el almacén de materia prima y termina con los vestidos en exhibidores esperando clientes para la venta, ¿no? Acá vamos a ver el análisis. Almacén 1, donde tenemos las telas, ¿no?
del almacén son transportadas a la mesa de trabajo. Luego, en la mesa de trabajo se realiza esta operación que se extienden en la mesa. Acá realizamos una operación de inspección que son donde se realiza el trazado del modelo. Luego son cortadas, 4, son colocadas en un carrito y son transportadas a montacargas elevador, ¿no? Montacargas elevador, donde puede pasar a otra área, ¿no? Donde en el elevador hay una espera, luego son introducidas al elevador, van al segundo piso. Acá se realiza una operación que son sacados del elevador, luego es transportado a la máquina de costura, ¿no? Donde se hace la verificación de los trazos, ¿no? Y son cosidas uniendo las piezas, ¿no? Luego son colocadas en el carro y se transporta al área de verificación, ¿no? O de inspección de calidad, ¿no? Donde hacemos una inspección, luego son despojadas de los sobrantes, ¿no? Luego se colocan en el carrito y son trasladadas al área de planchado. En el área de planchado son planchadas y también se realiza una inspección, ¿no? Una inspección. Luego son colocadas en el carro con ganchos y van al montacargas en el elevador, ¿no? Donde deben esperar en el elevador. Luego son introducidas al elevador, regresan al primer piso, donde son sacadas del elevador y se transportan a un área donde se realiza la clasificación, ¿no? En esto se realiza la clasificación y verificación. Luego van a la selección, donde son seleccionadas por tallas y estilos. Luego son transportadas al área de etiquetado, ¿no? Donde se realiza el etiquetado. Luego van al montacargas, ¿no? Cuando hay una espera y son introducidas al elevador, ¿no? Y van a la planta baja, ¿no? Donde son sacadas del elevador y van a los exhibidores, ¿no? Entonces, son colocadas en los exhibidores y van a la espera de clientes, ¿no? Hacemos un resumen, vemos que acá tenemos 21 operaciones, 12 inspecciones, son transportadas o trasladadas 14 veces y hay demoras ¿no? 4 demoras, ¿no? Aquí se hace un resumen del, del proceso de producción. Por acá tenemos un ejemplo de un proceso propuesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una inspección, comienza con la inspección, hacemos una medición con vernier, ¿no? Luego pasa al área de cortado, donde se verifica el corte. Acá hay un desecho de virutas. Luego van al área de torno, del área de torno, ¿no? Donde se sujeta la barra y donde son almacenados, ¿no? Luego pasa a la siguiente operación, acá, al 4, ¿no? Donde pasan a ser refrentadas por ambas caras. Acá hay un desecho de viruta, verificamos el refrentado, ¿no? Siempre hay una inspección donde realiza se verifica el refrentado. Luego pasa a la otra operación para realizar los centros, ¿no? Una vez que se verifican los centros, ¿no? Pasa al área a la siguiente operación que es el cilindrado, ¿no?
cilindrado en ambos lados, ¿no? Luego se verifica el acabado, ¿no? Se realiza, ¿no? El diámetro especificado, ¿no? Luego verificamos si se está cumpliendo con las medidas correspondientes del diámetro, ¿no? Y pasa a la siguiente operación, ¿no? Verifica el acabado, acá ya se hace la última operación que es de acabado, se verifica el acabado, ¿no? Y luego se realiza un roscado, ¿no? Un roscado. Y luego pasa ya al almacén del producto terminado, ¿no? Como ven, esta es la forma como se hace un diagrama de flujo de operaciones. Todo el proceso de fabricación está representado por medio de símbolos y se sigue una secuencia, ¿no? Una secuencia ascendente de cómo se realizan estas operaciones. Con el fin, generalmente se busca de mejorar los procesos o optimizar el tiempo de producción, ¿no? Es una de las características, ¿no? Acá tenemos un resumen de todas las operaciones que se han realizado, ¿no? En este proceso de fabricación, por ejemplo, de un tornillo, ¿no? De un tornillo, ¿no? Entonces, el diagrama de flujo de operaciones es de la fabricación de un tornillo de sucesión de una torreta, ¿no? En el torno. Para terminar de aclarar los conceptos que hemos vertido en esta reunión, vamos a observar un video, ¿no? Respecto al tema que estamos tratando, ¿no? Hola, espero se encuentren excelente. El día de hoy vamos a ver un tema muy relevante para los procesos productivos y de servicios. Vamos a ver el diagrama de flujo o TIDA y bueno, algunas herramientas relacionadas con este diagrama para poder analizar sistemas de producción o sistemas de manufactura, así como algunos procesos productivos y de servicios, obviamente. Bueno, hay algunas actividades básicas que ustedes van a ver en todos los procesos o en todos los diagramas, perdón, que se utilizan para analizar, para mapear o para diagramar los procesos productivos de fabricación. Estos símbolos fueron creados por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos por ahí en 1947 y bueno, las vamos a ir viendo una por una con estos símbolos que ustedes tienen aquí. Vamos a comenzar con el primero, que es el de color verde. La operación, este símbolo se representa con un círculo, es el que más se debe de encontrar en un diagrama de proceso y bueno, se utiliza cuando se modifica alguna materia prima o se realiza algún ensamble, es decir, se añaden componentes. Por ejemplo, a un automóvil se le colocan neumáticos, se le coloca un cristal. Cuando se modifica, cuando se hace una perforación a la madera o en el metal, cuando se le coloca pintura, se está añadiendo un componente. Y bueno, la operación pues es la parte central de todos los procesos productivos. Y bueno, es muy común que se realicen en una máquina, pero también puede ser que los haga alguna persona con ayuda de una herramienta y que también se realicen manualmente en un puesto de trabajo. La duración de la actividad denominada operación se mide con un cronómetro en minutos por unidad o en segundos por unidad. Son algunos ejemplos de operaciones como taladrar, clavar, presionar una tecla cuando uno está escribiendo,
unir dos componentes, colocar patas a una silla, por ejemplo, colocar pintura o colocar este adhesivo y para, por ejemplo, después unirlos, es un ensamble, hacer el proceso de mezclado para los alimentos, por ejemplo, cuando se está haciendo algún proceso químico que requiera mezclas, cuando se inclusive le colocamos adhesivo a una suela y dejamos que se seque o que se cristalice el adhesivo para que después pegue adecuadamente. Bueno, también esa es una operación, aunque no se le esté haciendo nada propiamente, no haya nadie haciéndole algo al adhesivo, sino que se esté secando solo, bueno, esa es una operación porque se le está agregando valor. Normalmente las operaciones son las únicas actividades que agregan valor. Y bueno, igual cuando hay una gelatina, cuando terminamos de mezclar la gelatina y la dejamos reposar para que cuaje, bueno, aunque nadie le esté haciendo nada a la gelatina, pues no vale igual cuando está cuajada que cuando está sin cuajar. Entonces es un valor añadido. Entonces esas actividades también, aun cuando no haya ni herramientas, ni máquinas, ni personas haciéndoles algo, pero sufre un cambio el producto o la sustancia por el tiempo que transcurre, es una operación, ¿sí? Que es esto que acabamos de mencionar. La otra actividad que también aparece muy comúnmente es el transporte y se representa con un símbolo, con una flecha, ¿sí? Hacia la derecha. Y bueno, ocurre cuando movemos un objeto de normalmente de una estación a otra, ¿sí? También cuando se hace un análisis de lo que realizan las personas, eh, también y la persona camina de un lugar a otro, bueno, también ocurre una, pues un proceso de una actividad llamada transporte. El único momento cuando no suceden los transportes es cuando el movimiento es parte de la operación misma. Por ejemplo, cuando un operador toma una pieza, le realiza algo, le realiza un ensamble y la suelta. O toma, por ejemplo, un tornillo, le coloca una tuerca con la mano derecha y suelta. Entonces, esos movimientos de agarrar un tornillo y soltar el tornillo con la tuerca, esos pequeños transportes que son dentro de una misma operación, bueno, esos no se deben de graficar, ¿vale? Eh, También lo más común es que ocurran cuando se mueve un objeto desde un lugar a otro, puede ser a pie, en carretilla, con una banda transportadora, por ejemplo. También cuando los albañiles suben material o bajan material con una cubeta que ustedes han visto por ahí en la calle. Bueno, este es un transporte vertical, ¿vale? Caminar para ver el nivel del inventario, cuando analizamos lo que hace, lo que hace una persona, bueno, también es un transporte y se debe medir de dos formas. Primero con la distancia eh, en metros normalmente, puede ser en centímetros también, que se transporta uno o varios objetos, puede ser un cajón con varios objetos o un solo componente, normalmente con un flexómetro u odómetro, ¿sí? También se debe medir la duración, cuánto se tarda en mover ese objeto de un lugar a otro o cuánto se tarda en transportar un material de un lugar a otro o bien en caminar una persona de un lugar a otro. Se mide en minutos por unidad o en segundos por unidad. Estos son algunos ejemplos de transporte, manuales, transportes verticales y bueno, esta es una banda de polines, también puede ser una banda transportadora. La otra actividad es la inspección, se representa con un cuadrado, ¿sí? Y bueno, la inspección normalmente ocurre cuando estamos examinando un objeto para identificar alguna característica. Puede ser la forma, ¿sí? Si es curva, si es un triángulo, si es un rectángulo, el color, si tiene el color adecuado, si tiene alguna cualidad como la dureza, la rugosidad, la ductibilidad, flexibilidad, por ejemplo, ¿sí? La elasticidad, venimos alguna cualidad, la resistencia a la ruptura de alguna tela. También se utiliza cuando verificamos propiamente la calidad.
por ejemplo, medimos el diámetro de un agujero, el peso eh, de una costal de azúcar, la longitud de una flecha o de la pata de una silla, la talla de un pantalón, ¿sí? Algún color. Hay sensores ópticos que comparan el color del, del zapato izquierdo contra el color del zapato derecho para verificar que tengan la misma tonalidad, alguna forma, si está limpio o sucio, si tiene el brillo adecuado, ¿no? En un automóvil. También se utiliza cuando se cuantifican o se cuentan algunas piezas para ver que existe el total de componentes antes de realizar un proceso, ¿sí? Verificar que no haya menos o que no haya de más o que sean las cantidades, que sean el modelo correcto de componentes para hacer un proceso. También cuando leemos instrucciones antes de realizar un trabajo, es una inspección. Cuando medimos alguna variable, por ejemplo, medimos la temperatura, medimos la presión de los neumáticos, medimos ya decíamos un diámetro, una profundidad, ¿sí? También es una inspección. Y estas inspecciones se miden con el cronómetro, verificando cuánto tiempo se tarda en medir o en inspeccionar, mejor dicho, una unidad, ya sea en minutos o en segundos por unidad. El otro, la otra actividad que van a ver más que bueno, menos común que en las otras, en los procesos productivos, bueno, son las demoras. Y bueno, estas ocurren cuando se retrasa o se demora el procesamiento de algún componente por alguna circunstancia, ¿sí? Y bueno, no se puede ejecutar de manera inmediata la actividad del, del proceso que sigue a continuación. Entonces, que puede ser cualquiera de estas cuatro que estoy marcando aquí. Entonces, bueno, decimos que ocurre alguna demora, que también se le conoce como espera o retraso, cuando las piezas pues permanecen almacenadas temporalmente, ¿sí? Decimos que las demoras son almacenes temporales, pues no planeados, y esta demora se representa con esta letra D, parece una letra D, es como una combinación de un cuadrado con un círculo, ¿sí? Y, por ejemplo, si un trabajador está esperando porque está ocupado un elevador y se está midiendo, se hace un diagrama del proceso, bueno, esto sería una demora. Si un trabajador está esperando materia prima porque no le han entregado, pues está demorado el trabajador. Y bueno, aquí si ustedes ven, estas bolitas representan partes en proceso o componentes o inventario en proceso, y supongamos que las bolitas del 1 al 5, bueno, son operaciones que añaden valor. Entonces este inventario en proceso nos dice qué tanta demora hay entre los procesos. Si ustedes ven, entre el 1 y el 2 hay 5 bolitas, pero entre la actividad 2 y 3 hay 10 bolitas. Eso significa que se está acumulando aquí inventario, y estas 10 bolitas tienen que demorar un tiempo considerable antes de que se les realice la operación 3. Esto sucede por el desequilibrio o desbalanceo entre las operaciones de los procesos productivos. Entonces esta demora, les decía, son almacenes pequeñitos de inventario en proceso que no son como tal planeados. Y en la medida que esté equilibrado el proceso, hay menos demoras o esperas, ¿sale? Y bueno, estas demoras se miden también en qué tantos segundos por unidad o qué tantos minutos por unidad esperan las partes o los componentes en pasar, en recibir este proceso. Desde que sale un componente del proceso 2, en promedio, ¿cuánto tiempo tiene que esperarse este componente para pasar a que se realice el proceso productivo número 3? Este es cómo se miden las demoras, ¿sí? Que es la explicación que se da aquí en la parte de abajo. Y bueno, la otra actividad, pues es un almacén, se representa con un triángulo como el que ustedes ven aquí. Y bueno, este sí es un almacén permanente, a diferencia de la demora, que es un almacén temporal que surge por el desequilibrio de los procesos. El almacén como tal, o almacén planeado, normalmente ocurre al inicio, cuando hay materia prima esperando a entrar en el proceso productivo,
por ejemplo, montones de tierra o de algún material para hacer, por ejemplo, de arena para hacer tejas, o estos folders archivados cuando se les pues van a recibir su proceso de firmas y de sellos, o al final, ¿sí? Cuando se hace el etiquetado, el envase y el embalaje y se estiban, ya sea en racks o en pallet, bueno, ocurre un almacén y se tiene un lugar previsto y planeado, y les decía, puede ser que esté en el inicio al final. La duración de un almacén se mide también con un cronómetro, promediando cuántos minutos en promedio espera una unidad, ya sea un, una parte, un automóvil, un motor o un kilo de tierra, o eh, por ejemplo, un rin de un automóvil. ¿Cuántos minutos por unidad o cuántos segundos por unidad esperan eh, pues aquí en el almacén de materia prima para entrar al proceso, o cuántos minutos por unidad esperan pues aquí en el producto terminado, en el almacén de producto terminado, para que se los lleve el transporte a entrega, ¿no? Así es como se miden. Y bueno, hay actividades que sí agregan valor, que les decía son las operaciones, son las que se representan con un círculo, como estas que ustedes pueden ver aquí, que son varias. Y esas actividades sí agregan valor, por ejemplo, pintura, ensamble, eh, cortar material, hacer un agujero, atornillar, esto es como poner un remache, hacer un ensamble, ¿sí? Colocar componentes, empacar, algún tratamiento químico, ¿sí? Todos esos son aquí doblez, soldadura, son procesos o actividades que sí agregan valor y se representan con un círculo. Hay otras actividades que se les dice que semi agregan valor porque son necesarias, pero como tal no transforman el producto. Por ejemplo, sostener una lámina para que una máquina esté doblando, alguien la tiene que sostener, si el proceso es manual, entonces es una actividad que se me agrega valor, recoger, posicionar. Normalmente estas actividades, bueno, no se grafican dentro de los diagramas, y son parte de la operación misma, ¿sí? Entonces, bueno, se dice que se me agregan porque pues no se pueden eliminar como tal. Hay otras actividades que no agregan valor, como por ejemplo caminar, transportar, que se representan con la flecha, esperar, que es una demora, este, voltear, ¿sí? Que es una actividad que definitivamente pues no es almacén, ni es demora, ni es transporte, es una que pues simplemente no agrega, sería como una operación, eh, girar, ¿sí? Algunas de estas actividades son como eh, todas estas menciona tentativa, cuando titubea, cuando el operador no está muy preparado y se está enseñando, bueno, titubea o le piensa para hacer algunos procesos, bueno, se dice que no agregan valor y deja de titubear hasta que, bueno, ya domina muy bien los procesos, ¿no? Y bueno, estas son de las que siguen no agregando o sin agregar valor y debemos reducir o eliminar dentro de nuestros procesos de fabricación, o nuestros procesos de servicio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí volver a estivar, levantar, ¿sí? Empujar, ¿no? Devolver un componente que está en mal estado, ¿sí? Son actividades que no agregan valor. Estas algunas otras adicionales que siguen sin agregar valor. Por ejemplo, aquí tenemos la inspección. Si hay algunos instrumentos de medición como un micrómetro, un vernier o pie de rey, y a anotar aquí en una hoja de verificación. La inspección igual no agrega valor, pero es necesaria porque se deben de inspeccionar y asegurar que los productos cumplan con la calidad. Y bueno, algunas otras aquí adicionales que debemos buscar reducir o eliminar. Las inspecciones no se pueden eliminar, pero se pueden hacer en menos tiempo con métodos más rápidos o con instrumentos de medición más eficientes o más sofisticados tecnológicamente. Hay varios tipos de diagramas, ¿sí? Que les sirven para mapear los procesos,
para que las personas sepan cómo se realizan y no cometan errores o cometan el mínimo de errores. Por ejemplo, este es un diagrama tipo de hoja de flujo o flow sheet que es muy esquemático. Básicamente tiene pues todas las máquinas o lugares donde se realizan procesos en un plano, y esto es una ayuda visual muy importante para los operadores de una línea de producción. También si es un proceso de servicio, también pueden estar oficinas, escritorios, impresoras, por ejemplo, y son de bastante utilidad como introducción al proceso. Otro tipo de diagrama muy común es el cursograma analítico o diagrama proceso o TIDA, que bueno, es de los más comunes y tiene los símbolos de operación, transporte, inspección de memoria, almacén que acabamos de ver, y se utilizan normalmente en procesos pues que son lineales. También sirven para procesos que tienen ensamble, pero bueno, para ensamble hay otro diagrama que es un poco más adecuado, ¿sí? Aquí en la parte de abajo pues tiene el tiempo total, y de ese total cuánto tiempo se le agrega valor, y tiene varios datos pues de quién hizo el diagrama, de en qué proceso se está diagramando, entre otras indicaciones, ¿no? Otro diagrama es el diagrama OTIDA. Si se fijan, este es un OTIDA. Yo le llamo cursograma analítico lineal porque es más común para procesos lineales que no tengan ensambles de componentes. Y este también es un diagrama OTIDA, pero es de recorrido o de la distribución de planta. Este es bastante útil para comprender en qué lugares de toda la fábrica o de toda la empresa se realizan procesos que añaden y que no añaden valor, como los transportes. Aquí uno puede entender muy claramente pues dónde se inicia que el proceso. Aquí en la parte, en el lugar uno puede ser una máquina de que se realiza un transporte, luego por aquí hay un almacén, luego aquí hay otra operación, hay otro transporte, ¿sí? Aquí hay otras dos operaciones, aquí se le colocan componentes, aquí hay más operaciones, se le coloca otro componente, y aquí uno puede entender muy bien la complejidad del proceso y puede rediseñar el layout para reducir distancias y tiempos, ¿sí? Otro diagrama también es muy similar al otro, o es el mismo diagrama de OTIDA volumétrico. Pues es básicamente tener el mismo diagrama de OTIDA de recorrido, pero en dos plantas al menos. Para que sea volumétrico debes tener el diagrama de recorrido en una planta, y subir o bien bajar a otra planta. Lo más común pues es que los materiales vayan bajando hasta la planta baja y de aquí el transporte se lleve el producto. Es un diagrama de OTIDA volumétrico que es este mismo, pero en dos o tres niveles o dos o tres pisos. Otro diagrama es el diagrama de proceso de ensamble u OTIDA, diagrama OTIDA de ensamble o de montaje, que nos sirve para hacer una red de precedencias que voy a mostrar más adelante. Este diagrama OTIDA, a diferencia del diagrama OTIDA lineal, bueno, este nos ayuda a entender cómo se le van añadiendo los componentes de, pues a un producto de un proceso. Lo más común es que empezamos con materia prima. Aquí son listones, son de metal, y bueno, se les hacen algunos procesos a este componente, como medir las dimensiones con un vernier. Se le pueden hacer operaciones de perforado, taladrado, se recortan por aquí con una sierra radial. Aquí este es un ensamble, se le está colocando pintura negra, y por eso aquí dice pintar. Esta operación de pintar pues es de esta pintura que se le coloca por aquí, y en este punto, antes de realizarse este, hacer esta operación de combinada, ahorita voy a explicar, este otro componente que se le va a añadir a se le realizan varios procesos de inspección, de corte. También este subensamble, que es una barra cilíndrica, tiene otro ensamble o se le coloca pintura roja, y cuando está terminado, pues esta barra se le va a ensamblar al listón. Entonces por aquí, por eso dice montaje del conjunto. O sea, se monta esta barra en este listón, y además se hace una inspección visual aquí, aquí bueno, aquí tiene una lupa para representar la inspección. Se le puede verificar dimensiones o color o algún acabado, y después se le hace otra inspección final y se hace un embalaje, se coloca en una caja, se puede etiquetar,
Y entonces es otra operación combinada. ¿Por qué? Porque quizá la misma persona toma la pieza, hace la inspección, está bien, cumple con las características y la coloca dentro de una caja. Entonces es un diagrama de ensamble y les decía, es bastante útil para procesos que tienen varios componentes como pintura, barra, que se le añaden al componente principal, que es el listón de sección cuadrada. Este es otro ejemplo también de ensamble como el que acabo de mostrar, de una hamburguesa. Si ustedes ven, todos los componentes de la hamburguesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, 8, 9 en total, pues se les van realizando procesos. La cebolla se puede lavar, se puede cortar, este, los champiñones también, la carne pues se tiene que, quizás se le retira la cubierta que trae, pues quizás se marina o se sazona, se le hace alguna inspección. Entonces todos los eh, ingredientes se les realizan actividades que añaden valor como operaciones e inspecciones y se van en algún momento colocando o ensamblando al componente principal de la hamburguesa, que es el pan, y al final pues tenemos la hamburguesa, que es el producto terminal. Es un diagrama de ensamble de una hamburguesa. Y bueno, de estos diagramas de montaje como el de la hamburguesa y este que tenemos aquí, que bueno, no especifica qué producto es, de estos dos diagramas surgen los diagramas de precedencias, que son, la mayoría de los casos en los libros son estos que tienen círculos que representan aquí actividades de cualquier tipo, operación, transporte o inspección, producción. Estos diagramas surgen de estos diagramas de ensamble o de montaje, explosión de materiales, que se representa visualmente de esta manera. Esta es la explosión de materiales y bueno, por acá el diagrama de Gocinto de la explosión de materiales. Si ustedes ven, aquí se entiende mucho más fácil que los componentes 1, 2 y 3 al ensamblarse van a formar el componente SA, que es el ensamble de ménsula. Los componentes 4, 5 y 6 van a formar el componente SA2. Los 7, 8 y 9 van a formar el componente A3. Finalmente se le hace una inspección, una etiqueta y se coloca en una caja. Entonces, este es hasta cierta forma, es un diagrama de ensamble, pero pues con otra forma un poquito diferente y se le conoce como diagrama de Gosinta, que también es un diagrama de un proceso para analizar un proceso que es bastante útil. Cada actividad considerando pues la calificación que se le da al desempeño del operador o operadora, y los suplementos que se le dan a la actividad, que vamos a ver en otro video. Las técnicas directas que ocurren con un cronómetro no vamos a ver más adelante. Hay algunas técnicas indirectas de tiempos de regresión lineal simple o múltiple, o con fórmulas sintéticas de corte de metales que digamos ya preexisten para ciertas máquinas con ciertos tipos de procesos, como corte con torno, con fresa, por ejemplo, ¿no? En estos tipos de técnicas indirectas podemos medir el tiempo de los procesos sin que lo estemos llevando a cabo en la realidad. Y bueno, hasta aquí termina este video. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse. Bueno, como han podido observar en el video, hace una consolidación de los conceptos que hemos presentado y que son de suma importancia en lo que es eh, los diagramas de flujos que generalmente se emplean en, en la fabricación o en los procesos de fabricación de productos, como también en el desarrollo o en la ejecución de servicios, ¿no? Con esto damos por concluida la sesión de clases de hoy día. Cualquier duda, pregunta por el WhatsApp, lo mismo que dejo abierto el debate para continuar mañana en la siguiente sesión de clase, a resolver algunas dudas con respecto a este tema y desarrollar algunas aplicaciones. Buenas tardes y gracias por su participación.